Damos la bienvenida a nuestros hermanos y amigos. El día de hoy vamos a ver la lección número 1 del libro de Daniel. Hemos comenzado a estudiar este libro procurando encontrar en él el plan de Dios, en la que desde la antigüedad él estaba hablando para nosotros y para el pueblo de Dios también. El día de hoy vamos a ver la reseña de dos hermosos libros como lo es Daniel y Apocalipsis. Daniel y Apocalipsis tienen un mensaje para el pueblo de Dios. Hay que saber a quién va el libro de Daniel y a quién se dirige el libro de Apocalipsis. Como en nuestro tiempo tenemos una gran cantidad de maestros que se han introducido y buscan explicar estos dos libros y han hecho de ellos una confusión. Por eso buscamos darle la interpretación a ambos y que podamos obtener del libro de Daniel lo mejor que Dios quiso darle a su pueblo y también podamos conocer el diseño del libro para llevarlo al corazón de ese pueblo. Apocalipsis, por su parte, también nos ofrece un mensaje muy interesante, muy importante, muy similar. Y ese es ahí el detalle que quiero compartir con ustedes para que puedan en sus hogares y también quizás en algunas partes donde anden compartirlos con otros hermanos. Será muy importante para que ellos puedan trabajar con esto. El libro de Daniel, a mí en lo personal, es un libro que me llena mucho, me impacta. Y a raíz del estudio de este libro he podido comprender el plan que Dios tenía para su pueblo y su nación Israel, como también la llegada del Mesías. En la reseña, la misma palabra lo dice, es ver algo a grandes rasgos y que no nos vamos a introducir tanto en explicar lo que aparece en cada uno de ellos, sino nada más que usted pueda tener una idea desde ahora para que cuando entremos ya a ver todo lo que aparece en el libro de Daniel, entonces tengamos una división entre el uno y el otro para que la mente de nosotros pueda captarlo y pueda trabajarlo. Entonces la palabra reseña significa vamos a verlos a grandes rasgos los dos libros y en un tiempo muy corto quizás no sea suficiente, pero voy a ofrecerle lo mejor que yo pueda, porque el interés es que usted pueda tener información y pueda capacitarse para poder compartirlo con otros hermanos, con otras personas. De primero, nosotros nos encontramos en esto al profeta Daniel. El profeta Daniel, la misma palabra lo dice, que llegó a ser muy amado de parte de Dios. Y Dios le concedió al profeta Daniel el poder recibir información o revelación que nadie más la recibió sino solo nuestro hermano Daniel. Y por otra parte tenemos Apocalipsis. Apocalipsis escrito por nuestro hermano Juan, el discípulo amado del Señor. No de gusto o de balde, podemos decirlo de esa manera. Ambos aparecen en la Biblia, uno como muy amado de parte de Dios y otro como el discípulo amado. Entonces ambos van a recibir lo que es revelación. Eso es muy importante. Entonces no sería una casualidad, sino que Dios estaba trabajando con estos dos siervos suyos para llevarlos en esa dirección. Daniel es muy importante porque nos permite observar. Daniel recibe revelación sobre el Mesías e Israel. Esto es muy importante para usted porque le permite enfocar su mirada en lo que Daniel está recibiendo, en lo que Daniel está viendo. Daniel nos presenta esto. Observe, Daniel recibe revelación sobre el Mesías, pero recibe lo que es la revelación sobre el futuro de la nación de Israel como pueblo de Dios. Apocalipsis, por su parte, nos revela a nuestro hermano Juan que recibe revelación sobre Jesucristo y la iglesia. Entonces, ambos libros son muy similares, pero uno recibe revelación sobre un Mesías y sobre la nación de Israel, el otro sobre Jesucristo y la iglesia. Voy a darle la interpretación de estos dos nombres, porque es muy interesante a la hora que nosotros podemos
comprender el significado de estos nombres. Mesías, la palabra Mesías es interesante porque es el enviado de Dios, el ungido de Dios para traer un mensaje y salvación a su pueblo. Mientras que Jesucristo es una palabra compuesta, un Salvador y un ungido de Dios. Entonces, esto nos ayuda a comprender de que estamos hablando del mismo personaje del Mesías, pero ahora los pueblos. Israel era aquella nación escogida por Dios. Israel fue aquella nación que salió de los lomos de Abraham, y al tiempo de Daniel pues era un pueblo grande. Mientras que ahora Juan nos habla sobre una iglesia. Entonces, ¿qué hace Juan? Juan recibe revelación sobre un pueblo que ya no está ubicado territorialmente en un solo lugar, sino que va a estar esparcido por todo el mundo, con la particularidad de esto, Mesías y Jesucristo. Entonces, vamos a tener en cuenta el pueblo de Israel y la iglesia. A medida vamos a avanzar en esto, nos vamos a ir dando cuenta sobre la revelación que está recibiendo cada uno de ellos. Daniel profetiza desde el año 590 antes de Cristo. Esto AC significa antes de Cristo, hasta el año 70 después de Cristo. La revelación que recibe Daniel tiene que ver con 4 reinos terrenales y un reino espiritual. El castigo de Dios que menciona Daniel es contra estos 4 reinos y los 70 años de cautividad de los judíos en Babilonia y el retorno de estos al territorio de Israel. Ojo con esto porque es importante. Es interesante porque nos presenta Daniel un lenguaje de revelación, pero con un pueblo en específico. Entonces, si usted puede identificar que la profecía de Daniel, la visión de Daniel comienza 590 años antes de que Cristo venga, pero todo lo que Daniel observa llegará hasta el 70 después de Cristo. Entonces, esto es muy importante. Hay muchos hombres que hoy en día procuran interpretar la Biblia, pero pasan la revelación de Daniel hasta nuestros días. Eso no es así, eso está erróneo, porque entonces Juan, la revelación que Juan recibe no tendría propósito, porque Daniel pues ya había anunciado lo que acontecería. Pero por eso vamos a enlazar estos 2 libros para que tengamos entendimiento de esto. Entonces Daniel recibe revelación sobre 4 reinos terrenales. En el capítulo 2 del libro de Daniel vamos a verlo más detenidamente. Y también Daniel recibe lo que es el castigo que se le dará a estos 4 reinos. Y lo más importante, el reino espiritual. Entonces la revelación de Daniel tiene 5 reinos, 4 terrenales y 1 espiritual. De ahí también partimos nosotros a ver la revelación de Juan, porque estamos haciendo lo que es una comparación entre estos 2 grandes libros. Juan recibe revelación desde el año 90 después de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, esto es interesante porque recuérdese que Daniel nos está dando información que 590 años antes de que Cristo venga hasta el año 70 después de Cristo. En las 70 semanas que veremos también en este hermoso libro, allí aparecerá la información que le estoy anunciando desde ahora. La revelación que Juan recibe es la continuación de la revelación que tuvo Daniel, importantísimo para nosotros, de que aquella bestia espantosa que tenía 10 cuernos y dientes de hierro y devoraba todo, esa bestia era el Imperio Romano. Ahora ya no hace guerra contra la nación de Israel, sino contra la iglesia de Cristo establecida por doquier. Entonces vamos a ver ahora la similitud de los 2 mensajes, pero diferentes. Daniel recibe revelación 4 reinos y un reino espiritual, anunciando el reino de Cristo. Y Juan está recibiendo revelación sobre la continuación de Daniel, pero nos está hablando que Cristo Jesús está ya presente en la iglesia, y también una bestia espantosa que había visto el profeta, que era el Imperio Romano. Ya no persigue a la nación de Israel, sino que persigue a la iglesia de Cristo.
Entonces de aquí nosotros vamos a continuar para observar lo que Dios está detallándonos por medio del profeta Daniel. Daniel nos muestra en detalle cómo sería la llegada del Mesías príncipe. Oh, listo con esto. La llegada del Mesías príncipe, que sería dado en sacrificio por los pecados de otros. Adivine por los pecados de quién, los suyos y los míos. Que confirmaría un pacto con muchos. Daniel 9, 26 y 27. Y de un reino que se establecería con su llegada. Daniel 2:44, ese reino es la piedra que fue cortada, no con mano, según Daniel 2:45. Todo lo que Daniel está haciendo es anunciando lo que viene. Anuncia al Mesías, anuncia la venida de un reino, anuncia también la confirmación de un pacto que se estaba estableciendo. Este pacto lo mencionó también el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 31. Vienen días, dice Jehová, en que haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Mientras que Apocalipsis nos presenta a aquel Mesías príncipe ya no como un cordero para el sacrificio, porque ya estamos 90 años adelante. Entonces aquel Mesías príncipe ya no es como que viene a ser sacrificado, sino que nos presenta a Cristo, oiga bien, como el testigo fiel, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos lavó de nuestros pecados, el alfa y la omega, el principio y el fin, el todopoderoso. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 20 y el juicio final. Entonces nos da Apocalipsis ahora en detalle, hablando sobre esto mismo, pero ya está aquí. Ya pasó todo el sacrificio, ya hizo todo lo que tenía que hacer. Entonces Daniel lo anuncia que viene, Juan dice, ya esto aconteció. Y eso es lo importante de observar lo que Dios hace por medio de estas cosas. Daniel tiene que ver con 5 reinos revelados en la estatua que soñó Nabucodonosor: Babilonia, Media y Persia, Grecia y Roma. Entonces, si usted me imagino que en algún momento ha podido escuchar o ha visto la estatua del rey Nabucodonosor, entonces eso es lo que ve Daniel. Pero también a Daniel se le manifiesta el reino de Cristo. Entonces esto lo veremos en detalle, pero quiero que tenga en mente el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Porque toda la revelación que Daniel recibe tiene que ver con estos y con esto. Juan ve la opresión del imperio romano sobre la iglesia de Cristo. Esto también, mientras que aquí está anunciándolo, acá ya está presente. La iglesia está siendo perseguida por este imperio que es el último en la estatua que Nabucodonosor sueña. Ojo con esto. Aunque Juan presenta un lenguaje similar al de Daniel, el mensaje que tiene Apocalipsis es de juicio para la bestia, para el dragón y el falso profeta. Mientras que Daniel ve un juicio, pero es para estos 4 reinos que están dibujados en la estatua del rey Nabucodonosor. Quiero ofrecerles también a ustedes, este es el profeta Daniel, y está viendo hacia adelante, hacia el futuro, y vamos a ver qué es lo que él ve en esta pequeña reseña que les voy a ofrecer en nuestra primera lección para que usted vaya enfocándose en lo que vamos a estar viendo. Daniel alcanza a ver cómo observábamos el reino de Cristo, pero es interesante porque en el capítulo 7, versículo 9 y 10, versículo 3 y 15 y 27, el dominio y la gloria del reino de Cristo. Aquel reino espiritual, Daniel alcanza a ver la majestuosidad de ese reino al que pertenecemos nosotros. Aquel reino que fue establecido por nuestro Señor al llegar. Ese reino que está tratando de conquistarle almas al Señor mientras pasamos por este mundo. Daniel alcanza a ver que se establece un trono. Ese trono es importante entenderlo, porque Apocalipsis nos presenta algo igual, pero por ahora me voy a detener en esto. ¿Para qué sirve este trono? Bueno, entonces esto lo vamos a ver en este momento. Este trono sirve para hacer juicio a los 4 reinos terrenales.
Ahí se sienta quien hace juicio sobre esto. Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 11. Vamos a verlo a medida vamos desarrollando este libro. Así que le invito, le motivo a que también usted quiera entrar y detenerse a estudiar este libro con nosotros. También Daniel alcanza a ver la mirada de Daniel, el juicio a favor de los justos de Israel. Daniel capítulo 12, versículo 1 al 4 y versículo 9 al 11, perdón. Entonces Daniel está viendo todo esto. Esta línea verde que sea la mirada de Daniel hacia dónde se está dirigiendo en lo que está observando revelado por Dios. También Daniel alcanza a ver la llegada del Mesías príncipe. Esto nos va a permitir saber que Daniel está viendo cómo llega aquel Mesías que Dios había prometido que enviaría a su tiempo. Daniel ve el sacrificio del Mesías príncipe, también que fue profetizado por Isaías. Daniel también alcanza a ver la confirmación del pacto con el Mesías príncipe. En Mateo capítulo 26, 27, la Biblia nos presenta a nosotros cuando Cristo participa de la última cena o la Pascua con sus discípulos, y ahí dice, esta sangre que se derrama es el nuevo pacto. Entonces Dios no hace nada sin antes haberlo anunciado y nos muestra a dónde se cumple. También observamos el establecimiento del reino con aquel Mesías. Cuando llegó Juan el Bautista dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Mateo capítulo 4 también nos habla cuando inicia el ministerio del Señor Jesús de la misma manera. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Daniel alcanza a ver todo esto y lo mira porque Dios se lo revela a su amado siervo, como nos presenta su palabra. También ahí mismo nosotros vamos a detenernos. Hay dos textos muy importantes que no es hasta que nosotros llegamos a comprender el libro de Daniel que sabemos lo que esto significa. Los dos textos que vamos a ver aquí son similares. Mateo lo presenta y Lucas lo presenta. ¿Qué dicen estos dos versículos? El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Mateo capítulo 3, versículos 10 y 12. Esto tiene su significado. Obsérvelo, lo puse acá en Lucas el otro para que lo observemos. Su aventador está en su mano, Lucas capítulo 3, versículos 9 y 17. ¿Cuál es el significado de esto? ¿Qué es lo que Juan está diciendo? ¿Por qué lo está anunciando? Resulta que en el capítulo 12 del libro de Daniel hay dos versículos muy interesantes. Cuando Cristo Jesús viene, Él viene para que se haga juicio por los justos de la nación de Israel. La única manera de que la justicia de aquellos hombres de Dios resaltara era hacer juicio sobre los malos, aún los israelitas que no quisieron recibir al Señor. Por eso dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto es cortado. Eso es lo que Juan le está diciendo a todos los judíos a quienes predicaba el Evangelio. Entonces el mismo Juan dice, ya su aventador está en su mano. Me recuerdo, me imagino que muchos de ustedes en el campo, en Centroamérica, en México, en el Caribe, o donde quiera que usted pueda ver este video, se dará cuenta que nuestros antepasados limpiaban el grano. Cuando había brisa, lo tiraban hacia arriba. Entonces lo que hacía el viento es que se llevaba la paja, la hacía volar. Por eso, para usted y para mí, debe de ser importante observar lo que Juan el Bautista les está diciendo a ellos. ¿Qué les está diciendo? Les está diciendo, ya está aquí quien tiene el hacha en la mano. Y todo árbol que no dé buen fruto lo cortará. Y también dice, su aventador está en su mano y limpiará el grano para separar lo bueno de lo malo. Todo esto viene anunciado por el profeta Daniel. Ahora veremos también una reseña del hermoso libro de Apocalipsis, porque Apocalipsis también necesita que le demos un tiempo ahora que comenzamos y podamos ubicarnos en cómo Juan está continuando
con la revelación. Juan ve que se establece un trono al igual que el profeta Daniel. No hagamos una confusión con esto, porque allá afuera hay muchos que hacen una confusión de todo esto. Ven el trono que se le reveló al profeta Daniel, de una vez lo relacionan. Dice que Daniel ya estaba anunciando sobre el fin. Sobre el fin sí, pero el fin de la ley, el fin del pueblo de Israel como aquella nación bendecida por Dios como un solo pueblo. Porque también hay que entender esto a medida nos adentremos más adelante. Observe lo que Juan primero ve. Se establece un trono. ¿Para qué es ese trono? Entonces eso es lo que vamos a estar viendo ahora. Ese trono se establece porque en el libro de Apocalipsis aparece, capítulo 12, versículo 1 al 7, o todo el capítulo 12, juicio contra el dragón. ¿A quién representa este dragón? ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar en él? Encontramos la palabra dragón refiriéndose a Satanás, y algunas veces se refiere también en el Antiguo Testamento lo encontramos refiriéndose a Egipto como un dragón y al Imperio Romano también. Pero en el caso específico ahora es importante que nosotros lo podamos entender. Juicio contra la bestia. Esta bestia es la que Daniel alcanzó a ver porque estaba en la estatua de Nabucodonosor. Esta bestia es la que Juan también observa, pero Juan ve ahora el juicio contra el Imperio Romano. Y está en Apocalipsis capítulo 17, versículo 7 al 3, y capítulo 19, versículos 7 al 10. Otra de las cosas interesantes que alcanza a ver el apóstol Juan, el juicio contra el falso profeta. No comprenderemos nosotros cuál es el falso profeta, sino hasta que tengamos un estudio profundo del libro de Apocalipsis y cómo podamos ubicar estos tres personajes, o estos tres que aparecen aquí, para que le demos una interpretación correcta a la palabra. Apocalipsis es otro libro mal interpretado por muchos y hacen de él realmente un testimonio terrible y pésimo para la humanidad. Pero es importante cuando lo comprendemos de la manera que Dios lo da y Dios nos lo presenta. También el apóstol Juan alcanza a ver a Cristo Jesús como el Rey de Reyes. Ya aquel rey, aquel Mesías que vino a establecer su reino, ya ahora puesto en ese lugar como el Rey de Reyes. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 20. También el apóstol Juan alcanza a ver a Cristo Jesús como un juez justo. Ese juez justo que, según Apocalipsis nos anuncia, viene para retribuir, para pagar a cada quien conforme lo que esté haciendo en esta tierra. Cristo hace juicio por sus santos. A medida nosotros nos detenemos a observar el Cristo que nos gobierna, el Rey que nos gobierna, está siempre presto a hacer juicio por nosotros. A que le dejemos a Él, dice el escritor a los Hebreos, la venganza de cualquier cosa. Que nosotros no contaminemos nuestro corazón llenándolo de cosas que no nos benefician. Y también Cristo en el juicio final. Juan en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 11 al 20, y capítulo 22, versículo 17, nos muestra el trono establecido al final, ya para hacer juicio a toda la humanidad, a todas las naciones. Hay un dato importante que quiero darle antes de concluir la reseña. El Señor Jesús en Mateo capítulo 19, versículo 28, dijo a sus apóstoles: en aquel día, ustedes que me han seguido, a los apóstoles, vamos a aclararlo porque por ahí hay muchos que inventan otras cosas y ellos interpretan la Biblia de una manera errónea. Y le dice a los apóstoles: ustedes que me han seguido, en aquel día se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ese dato importante también lo observaremos más adelante en el libro de Daniel. Que el Señor nos bendiga y nos vemos en la próxima.